En este problema vamos a resolver un problema de cinemática y dinámica. Es decir, aplicaremos lo aprendido en el tema de cinemática y también aplicaremos lo aprendido en el tema de dinámica. El enunciado dice lo siguiente. Sobre un objeto de masa 10 kilogramos actúan tres fuerzas, de 15 newtons y 25 newtons con la misma dirección y mismo sentido, de 20 newtons con la misma dirección que las anteriores, pero con distinto sentido. Nos piden, en el apartado A realiza un dibujo, en el apartado B calcula la aceleración que aparece en el objeto, en el apartado C escribe las ecuaciones del movimiento, en el apartado D calcula el espacio recorrido después de 6 segundos y en el apartado E calcula la velocidad 10 segundos después. Antes de pasar a resolver el problema, quiero recordaros algunos conceptos importantes. Como hemos dicho, se trata de un problema de dinámica y cinemática. La parte de dinámica se resuelve usando la fórmula sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, y de dicha fórmula despejaremos la aceleración. La parte de cinemática se resuelve con las fórmulas. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos es que hay que sustituir los datos del problema, pero el tiempo inicialmente no se sustituye. Es decir, cuando me pide las ecuaciones del movimiento, el tiempo se deja como tiempo, como una variable que ya veremos a ver en cada apartado qué tiempo nos dan. Y el segundo comentario que quiero hacer es respecto de la primera fórmula. Si yo tomo unos ejes de coordenadas y los pongo justamente encima de donde se encuentra el objeto al principio, entonces, si lo hago de esta manera, la posición final del objeto va a coincidir con el espacio recorrido por el objeto. Yo en este problema lo voy a hacer de esa manera, con lo cual puedo hablar indistintamente de posición final o de espacio recorrido por el objeto, puesto que los ejes de coordenadas los he puesto encima de la posición inicial del objeto. Espero que quede claro este punto. Bueno, pasamos a resolver el apartado A. En el apartado A nos dicen que hagamos un dibujo. Yo aquí me he dibujado el suelo, me he dibujado dos fuerzas con el mismo sentido, la de 25 newtons y la de 15 newtons, y otra con sentido contrario, la de 20 newtons. Además me he escrito que la masa del cuerpo son 10 kilogramos. Vale, pasamos a calcular la aceleración. Como hemos dicho anteriormente, hay que aplicar la fórmula sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Recordemos que ponemos con el mismo signo aquellas que llevan el mismo sentido. En este caso voy a escribir con signo positivo la de 25, la fuerza de 25 y la fuerza de 15, ambas llevan el mismo sentido, ambas le doy el signo positivo. Y con signo negativo voy a escribir la de 20, puesto que lleva sentido contrario. Vale, y esto es igual a la masa, que son 10 kilogramos por la aceleración. De nuevo, ya lo dije en un problema anterior, quiero que entendáis un poco el sentido de esta fórmula. La fórmula de las fuerzas de 25 y 15, estas se suman esfuerzos para mover el objeto. Por eso entre ellas se suman. Y la fuerza de 20, esta le resta a las otras dos. Por eso hay que restar. Bueno, a ver, el siguiente paso, lógicamente, sería hacer la cuenta esta muy sencilla. 25 más 15 es 40, 40 le resto 20 y me queda 20. 20 es igual a 10 multiplicado por A. Vale, entonces aquí ya se ve que la aceleración es 2, porque 10 multiplicado por 2 es 20, pero bueno, yo lo voy a despejar. Entonces el 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda que 20 dividido entre 10 es igual a la aceleración. Con lo cual, si yo divido 20 entre 10, como hemos dicho anteriormente, me va a quedar 2. Ya una vez que habéis calculado la aceleración, ahí sí le ponéis las unidades. Es decir, la aceleración son 2 metros partido por segundo cuadrado. Quiero que entendáis también el significado de este valor de la aceleración. Cuando tenemos una aceleración, esto lo que significa es que mi objeto está cambiando la velocidad. Entonces, una aceleración de 2 metros segundo cuadrado significa que cada segundo incrementa su velocidad en 2 metros por segundo. Veámoslo con un ejemplo. Si estuviéramos parados, un segundo después tendríamos una velocidad de 2 metros por segundo. Un segundo después ya pasaríamos a tener una velocidad de 4 metros por segundo. Un segundo después pasaríamos a tenerla de 6 metros por segundo. Y así sucesivamente. Vale.
quiero recalcar que es tan importante ser capaz de sacar el número como ser capaz de interpretarlo. Vale, en el apartado C nos pide las ecuaciones del movimiento. Yo aquí he hecho un dibujo y entonces he dibujado el objeto en dos instantes diferentes. El primer instante es cuando empieza el problema y justamente ahí le he colocado los ejes. Esto me permite afirmar que el espacio inicial de este problema es 0, porque el objeto está encima de los ejes. No tiene ningún tipo de espacio inicial. En cuanto a la velocidad inicial es 0, porque en el enunciado del problema no nos dan ningún valor para esa velocidad. Y si no te dan ningún valor, tienes que suponer que es 0. Y en cuanto a la aceleración, son 2 metros segundo cuadrado, porque lo hemos calculado en el apartado anterior. Vale. Si entendemos esto, pues ya pasamos a resolver las ecuaciones del movimiento, que son dos. La primera de ellas dice espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordar que hablo de espacio porque he colocado los ejes de coordenadas encima de la posición inicial del objeto. Si no, tendría que hablar de posición final y posición inicial y bueno. Vamos a ver. Espacio S es igual al espacio inicial que es 0, pues escribo 0. Más velocidad inicial que es 0, pues escribo 0 multiplicado por el tiempo. Más un medio de la aceleración que son 2 por el tiempo al cuadrado. Veamos qué operaciones tengo aquí. Pues aquí tengo una operación que sería 0 multiplicado por t. 0 por cualquier número es 0, vale. Luego tengo una operación que es un medio multiplicado por 2. Esto es lo mismo que un medio 2 entre 1, 1 por 2, 2, 2 entre 2 es 1. Vale, entonces, si sustituyo estos valores, me va a quedar que el espacio recorrido es 0 más 1 por t cuadrado. Los dos ceros sumando no hay que escribirlos y el 1 multiplicando tampoco. A ver, podríais dejar 1 por t cuadrado, no pasaría nada, pero yo creo que es mejor, es preferible dejar t cuadrado. Si alguien lo deja como 1 por t cuadrado, no importa. Vale, la segunda ecuación. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vale, pues la velocidad final entonces es la inicial, que habíamos dicho que era 0, y la aceleración que habíamos calculado que era 2. Y el tiempo lo dejamos como tiempo. Entonces mis ecuaciones del movimiento son posición final o espacio en este caso igual a t cuadrado, velocidad final igual a 2 por t. Observemos que las ecuaciones del movimiento hay que dejarlas en función de t. Y ahora en los siguientes apartados nos van a ir dando valores de t para ir haciendo distintos cálculos. Por ejemplo, en el apartado D nos dicen el espacio recorrido después de 6 segundos. ¿Vale? Pues nos están diciendo que el tiempo vale 6 segundos. Os he hecho un pequeño dibujo para que lo entendáis, la posición inicial del objeto con mis ejes encima. Después de 6 segundos me piden la posición final o el espacio que en este caso coinciden y entonces hemos quedado que tenemos que aplicar la fórmula posición final o espacio igual a t cuadrado, es decir, 6 al cuadrado y aquí el cálculo 6 por 6 me da 36 metros. Recuadramos porque es una solución, o sea, el espacio recorrido son 36 metros. La posición final respecto de mi origen también son 36 metros, coinciden. Velocidad después de 10 segundos. En este caso aplico que la velocidad final es 2 por t. Vale, pues entonces me están diciendo 10 segundos. Pues particularizo. 2 por 10. 2 por 10 son 20. 20 metros partido por segundo. A ver, esto también tiene un significado. ¿Qué significado tiene esta velocidad de 20 metros por segundo? Cuando un objeto tiene una velocidad, lo que nos está indicando es que su posición está cambiando. Entonces, ¿qué significa una velocidad de 20 metros por segundo? Pues que cada segundo incrementa en 20 metros su posición. Es decir, si por ejemplo al principio está en la posición 0, después de un segundo estará en la posición 20 metros. Después de 2 segundos estará en la posición 40 metros. Después en la 60. Cada segundo incrementa en 20. También de nuevo espero que se entienda esto. Vale, si lo habéis entendido todo, debéis resolver el siguiente problema propuesto. Vale, que dice lo siguiente. Sobre un cuerpo de 5 kilogramos actúan 4 fuerzas. De 16 newtons y 19 newtons con la misma dirección y el mismo sentido, y de 3 newtons y 2 newtons con la misma dirección y distinto sentido. Los apartados son prácticamente iguales al que he resuelto yo.
El apartado A es realiza un dibujo, el apartado B es calcula la aceleración que aparece en el objeto, el apartado C es escribe las ecuaciones del movimiento, el apartado D es calcula el espacio recorrido después de 5 segundos y el apartado E es calcula la velocidad del objeto después de 10 segundos. Aquí abajo os doy las soluciones que os tienen que salir. Para el apartado B, la aceleración a mí me ha salido 6 metros segundo cuadrado. Para el apartado C, las ecuaciones de movimiento son, una de ellas, posición final es igual a 3t cuadrado, velocidad final igual a 6t. En el apartado D nos pedían el espacio recorrido, son 75 metros, y en el apartado E nos piden la velocidad final, que son 60 metros por segundo. Ya os digo, debéis intentar este problema, debéis comprobar a ver si os coinciden las soluciones. Si no sale alguna de las soluciones me lo preguntáis. Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.